Buenos días, mi nombre es Julio Francisco Hernández Valle, del Instituto Tecnológico de Matamoros, y le voy a hablar del siguiente tema: redes de conmutación con transistores. Las aplicaciones del transistor pueden ser que se use como interruptor, así como en aplicaciones de cómputo y de control. El inversor para circuitos lógicos de cómputo se muestra a continuación, donde se nos indica que cuando entran 5 volts, su salida será de 0 volts, y cuando su entrada sean 0 volts, su salida serán 5 volts. Bueno, pues esto funciona de la siguiente manera: cuando entran aquí sus 5 volts, se provoca un switcheo en su parte del emisor y el colector, habiendo 0 volts en su salida. Y cuando, en el caso contrario, cuando entren 0 volts, se mantendrán sus 5 volts de salida. Un diseño apropiado para el proceso de inversión requiere que el punto de operación alterne entre el corte y la saturación. Pues aquí vemos la recta de carga, donde se nos dice que la corriente de colector de saturación es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de carga, y el voltaje de corte es igual al voltaje de entrada. Pues aquí vemos el voltaje de entrada y la corriente de saturación, y se prosigue a trazar la recta de carga. Para el nivel de saturación debemos asegurar que se satisface la siguiente condición: la corriente de base sea mayor que la corriente del colector de saturación sobre la ganancia de C. Para el siguiente circuito, cuando el voltaje de entrada sea 5 volts, el nivel de corriente de base resultante será el siguiente. Bueno, pues la corriente de base es igual al voltaje de entrada menos 0.7 volts sobre la resistencia de base. Proseguimos a hacer la sustitución y nos quedaría de la siguiente manera: 5 volts menos 0.7 volts sobre la resistencia de base, que en este caso sería esta, 68 kilos. Esto nos dará como resultado 63 microamperes. La corriente de saturación se obtiene por la siguiente fórmula, que es la siguiente: el voltaje de entrada sobre la resistencia del colector, que viene siendo esta. Ya realizando los cálculos y la sustitución, nos quedarían 6.1 miliamperes. Después proseguimos a calcular la corriente de base, que es igual a 63 microamperes, que es mayor que la corriente de saturación sobre la ganancia de C. Ya sustituyendo esto, nos quedarían 6.1 miliamperes sobre 125, y esto nos da un resultado de 48.8 microamperes. Y se ve aquí la diferencia, que este es mayor que este, como se nos mostraba en la ecuación anterior. Aquí la tenemos, la ecuación, y podemos ver que se satisface, que es mayor que la corriente de saturación sobre la ganancia. El transistor puede emplearse como interruptor utilizando los mismos extremos de la recta de carga. En la saturación, la corriente de colector es muy alta y el voltaje del colector emisor es muy baja. Al utilizar un valor típico de corriente de colector de saturación como 0.15 volts, tenemos que la resistencia de saturación es igual al voltaje del colector de saturación sobre la corriente de saturación. Ya sustituyendo con el valor que nos da, entonces vemos que nos quedan 0.15 volts sobre 6.1 miliamperes. Entonces nos da un resultado de 24.6 ohms. Este valor se toma como un bajo, o sea, que se toma como un cortocircuito. Como vemos aquí, se hace un corto, se cierra el switch. Cuando el voltaje de entrada es igual a 0 volts, como se muestra en la siguiente figura, la condición de corte ocasionará un nivel de resistencia de magnitud siguiente. Bueno, la resistencia de corte se nos muestra que se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es el voltaje de entrada sobre la corriente colector emisor 0, que es igual, ya en sustitución, 5 volts sobre 0 miliamperes. Esto nos da un resultado de infinito resistencia, ¿verdad? Este valor es muy alto y se toma como un circuito abierto. Lo que resulta la equivalencia del circuito abierto para un valor típico de corriente colector emisor, se toman 10 microamperes. La magnitud de la resistencia de corte es igual, bueno, ya sustituyendo la resistencia de corte como se nos mostraba anteriormente, pero en este caso
con un valor de 10 microamperes nos daría un resultado de 500 ohms, y como les mencionaba, es una resistencia muy alta y es tomada como un circuito abierto y se representaría de la siguiente manera como un switch abierto.